¿Alguna vez sentiste que, aun cumpliendo todo lo que se esperaba de ti, una parte de ti seguía vacía, como si nada fuera suficiente? Tal vez llevas años siendo esa figura estable que todos buscan cuando necesitan apoyo. La persona que siempre escucha, que siempre está, que nunca dice que no. Pero, ¿alguna vez estuviste para ti? ¿Alguna vez te preguntaste qué necesitabas tú mientras resolvías las necesidades de todos? Si estas palabras resuenan contigo, si alguna parte de ti se siente vista en esta historia, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Cada gesto tuyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que reconectan, que despiertan, que sanan. Existe una forma de soledad que no tiene nada que ver con estar rodeado o no de personas. Es una ausencia silenciosa que nace cuando tú mismo dejas de habitarte. Un abandono interior que no siempre se expresa con lágrimas ni gritos, pero que se manifiesta en pequeñas decisiones diarias. Es ese momento en que te traicionas con una sonrisa falsa, cuando callas lo que duele por no molestar, cuando permaneces en un lugar donde ya no quieres estar solo por no incomodar a otros. Y sin darte cuenta, comienzas a desdibujarte. Tu reflejo se vuelve opaco, tu voz se apaga lentamente y el alma comienza a sentirse extraña en su propio cuerpo. El silencio que sientes no es paz, es desconexión. Nos programaron para priorizar al otro, para complacer, para ser buenos, aunque eso significara renunciar a nosotros. Nos dijeron que decir que no era egoísta, que poner límites era ser frío. Nos hicieron creer que amar era desaparecer un poco cada día. Pero eso no es amor, es renuncia. Y en términos de psicología profunda, cuando negamos lo que somos, relegamos al inconsciente nuestras partes más auténticas, las que un día fueron vivas y vibrantes. Esa parte oculta, esa sombra, empieza a manifestarse de formas inesperadas, en el cansancio que no se va con descanso, en la tristeza que no tiene nombre, en la sensación de que nada te llena, aunque aparentemente tengas todo. Imagina por un momento que llevas dentro de ti un jardín olvidado. No está muerto, solo ha sido ignorado. Cada vez que te pospones, que callas tu verdad, es como si cerraras la fuente que nutre ese jardín. Y con el tiempo, ese espacio que un día fue fértil, se seca en silencio, pero ese jardín aún vive. Solo necesita agua, presencia, una decisión valiente que diga, hoy empiezo a cuidarme. Y sí, elegirte al principio puede doler, porque implica romper dinámicas, dejar de ser quien todos esperan para comenzar a ser quien realmente eres. Va a incomodar a quienes estaban cómodos con tu silencio, pero también será el primer paso hacia tu regreso. Porque cuando comienzas a priorizarte, el vacío deja de ser hueco y se convierte en espacio sagrado para reconstruirte. Lo transformador no siempre llega con ruido. A veces todo cambia en una madrugada silenciosa, cuando ya no puedes sostener más máscaras, cuando el corazón te pide a gritos que vuelvas a ti. Y en ese momento, aunque el miedo hable fuerte, hay algo más profundo que responde, tu alma cansada de esperarte. Elegirte no es egoísmo, es un acto radical de honestidad contigo. Es mirar tu historia a los ojos y decirte, perdón por haberme dejado al final, ya no más. Ese instante marca el inicio de una ruptura, no con el mundo, sino con el personaje que construiste para sobrevivir, para encajar, para ser aceptado. Dejar ese personaje es como quitarse una armadura oxidada. Al principio sientes frío, te sientes débil, pero por fin puedes respirar. Has vivido tanto tiempo dentro de una versión domesticada de ti que olvidaste que podías volar. Pero basta. Un impulso, una chispa, una intuición que te susurre, sal de ahí. Y el primer paso será incierto.
el segundo tembloroso, pero cada paso te acerca más a ti. Y con cada paso, algo dentro de ti se reorganiza. Tu energía cambia, tu vibración se eleva y la vida empieza a responder a esa nueva frecuencia. Puede que algunas personas se alejen. Es normal. Lo que se construyó sobre tu silencio no sobrevivirá a tu verdad. Pero eso no es pérdida, es limpieza. No estás dejando el amor atrás, estás soltando vínculos construidos sobre heridas. Y en ese espacio nuevo, con más luz, comienzas a reconocerte. Carl Jung decía que la vida no vivida se convierte en enfermedad. ¿Y tú? ¿Desde cuándo dejaste de vivir lo que realmente anhelabas por estar a disposición de otros? No necesitas seguir allí. Hoy puede ser el día en que vuelvas, no como quien regresa arrepentido, sino como quien se reencuentra con su raíz. Elige volver a ti, a tu cuerpo, a tu voz, a tu deseo. Tu vida no necesita ser perfecta para ser tuya, solo necesita ser verdadera. Y esa verdad comienza el día en que te eliges, no desde el miedo, sino desde el amor más profundo que puedas darte. Hoy tienes el poder de romper las cadenas que te atan, pero no desde la rabia, sino desde la forma más pura y olvidada del amor. El amor hacia ti. Ese afecto profundo que tantas veces diste a otros, pero que rara vez dirigiste hacia tu propio ser. ¿Sabías que cada vez que marcas un límite, estás diciendo silenciosamente, me valoro? Sin embargo, eso no nos lo enseñaron. Nos criaron creyendo que cuidarse era egoísta, que protegerse era ser frío, que decir no era sinónimo de rechazo. Desde pequeños nos condicionaron para confundir amor con sacrificio, como si amar implicara siempre ceder, callar, renunciar. Y así fuimos construyendo una idea distorsionada del afecto, una que se alimenta del abandono de uno mismo, hasta que el cuerpo empieza a hablar por ti. Aparece la ansiedad, el insomnio, dolencias sin causa aparente. Y cuando el cuerpo no puede, más, es el alma la que grita en forma de cansancio crónico, ese que ni el sueño ni el descanso alivian. Establecer límites no es levantar un muro, es dibujar un mapa que define tu valor, es declarar con firmeza, mi bienestar también importa. Es comenzar a recuperar el control de tu espacio vital, ese que fue invadido por expectativas ajenas, exigencias constantes y hábitos que dolían, pero repetías por miedo a perder el cariño de otros. En términos junguianos, los límites son la línea que separa la máscara, ese personaje que creamos para sobrevivir, de tu yo real, tu esencia más profunda. Cada vez que accedes a algo solo para evitar que te dejen de querer, estás alimentando esa máscara. Pero cuando decides serte fiel, aunque eso desagrade a otros, estás dando un paso hacia casa, hacia ti. Imagina por un momento que tu alma es un hogar. Durante años, esa casa tuvo la puerta abierta de par en par. Cualquiera podía entrar, mover los muebles, dejar huellas de barro en el piso, y tú sonreías por miedo a parecer descortés. Pero un día decides cerrar la puerta, no por enojo, sino por claridad. Y cuando alguien llega, no lo dejas pasar sin más. Primero preguntas, ¿vienes a construir o a desgastarme? ¿Vienes con respeto o con exigencias? Porque poner límites no es excluir, es depurar. Y esa claridad actúa como un bálsamo. Calma, ordena, sana. Al principio puede generar incomodidad. Quienes se beneficiaban de tu disponibilidad absoluta quizá se molesten. Pero ese malestar no es tuyo, es el reflejo de su resistencia al cambio. No te detengas por eso. Esta transformación no se trata de ellos, se trata de ti. ¿De cuánto más estás dispuesto a dejarte para después? ¿De cuánto tiempo más vas a vivir según los deseos de otros? Recuerda siempre, lo que se reprime te esclaviza, pero lo que se acepta te libera. Jung lo expresó claramente. Aceptar que tienes derecho a preservar tu energía, a cuidar tu tiempo, a respetar tu espacio.
Es un acto de sanación profunda. Hablar el idioma del amor propio a través de los límites transforma tu vida desde dentro. Pero es común que tras decir no, en lugar de sentir fortaleza, sientas culpa. Es una sensación silenciosa pero intensa, como si hubieras hecho algo mal por elegirte. Porque ese no solo redefine tus vínculos, también despierta algo que estuvo dormido por mucho tiempo. Tu sombra, Carl Jung, definía la sombra como todo aquello que reprimimos para ser aceptados. Y no solo son nuestras supuestas debilidades, ahí también habita tu fuerza, tu instinto, tu verdad, pero como no encajaban, los escondimos. Cuando comienzas a decir hasta aquí, esa sombra se sacude. Empiezas a escuchar ecos internos. Estás siendo egoísta. Nadie te va a querer así. ¿Quién te crees que eres? Esas voces no nacen de tu esencia, sino de años de condicionamiento. Son el eco de heridas no sanadas, de mandatos antiguos que aún viven en ti. Pero hay algo más profundo. Cuando finalmente eliges tu paz, te das cuenta del tiempo que viviste sin ella. Y esa realización duele. Duele mirar atrás y ver cuánto te traicionaste, cuánto soportaste, cuántas veces preferiste tu silencio al riesgo de perder afecto. Esa es tu sombra, esa parte olvidada que no quiere venganza, solo quiere ser reconocida. Quiere que le digas, sí, te vi, te abandoné, pero aquí estoy. Porque mirar tu sombra no es debilidad, es un acto de valentía brutal. Es el primer paso para dejar de fragmentarte y comenzar a recuperarte. Imagina ahora que caminas por un bosque. Siempre evitaste los senderos oscuros, convencido de que ahí solo había peligro, pero un día decides entrar. Y lo que encuentras no es temor, es un manantial escondido, una fuente de poder ancestral que solo se revela cuando dejas de huir. Esa oscuridad que tanto evitaste resulta ser la cuna de tu luz más auténtica. Elegirte cambia el curso de tu vida. No solo limpia tu presente, también resignifica tu pasado, porque cuando haces consciente lo que negabas, se abre una nueva narrativa. Como decía Jung, no se alcanza la iluminación imaginando seres de luz, sino integrando la oscuridad con inconsciencia. Por eso, no huyas de la incomodidad. Agradécele. Es la señal de que estás saliendo del viejo guión, ese que te escribieron otros, y empezando a narrar tu historia con palabras propias. Existe una herida que no sangra, pero arde, como fuego silencioso. Es la culpa por decepcionar a quienes querías agradar, porque elegirte a ti mismo también implica aceptar que quizá ya no seas la versión que otros querían. Tal vez decepciones a tu madre, a tu pareja, a ese amigo que solo te valoraba cuando eras disponible. Tal vez decepciones al mundo, pero dejar de decepcionarte a ti mismo es el inicio de tu libertad. Y tú te fuiste moldeando, encogiendo, desapareciendo en 1000 gestos pequeños para no romper vínculos, para no decepcionar, para no ser demasiado. Hasta que un día, quien se quiebra, eres tú. Porque llega un punto en la vida en que el alma ya no soporta seguir interpretando un personaje que le es ajeno. Entonces tomas una decisión, no desde la arrogancia, sino desde el dolor acumulado de años de autoabandono. Y ahí aparece la culpa, esa voz que susurra, estás fallando, los estás alejando, todo esto es tu culpa. Pero respira, porque no estás fallando, estás despertando. Elegirte no es rechazar a nadie, es negarte por fin a seguir rechazándote a ti mismo. Es comenzar a honrar tu verdad, tus emociones, tus necesidades, todo eso que silenciaste tanto tiempo para encajar. Desde la psicología junguiana, este despertar implica romper con el complejo del Salvador. Esa parte de ti que aprendió que su valor residía en sostenerlo todo, en ser el apoyo incondicional, aunque por dentro te estuvieras desmoronando. Y sí, duele,
Duele ver que tu libertad incomoda. Duele descubrir que tu autenticidad provoca silencio en quienes antes celebraban tu falsa armonía. Pero también alivia, porque el amor que exige que desaparezcas no es amor. El amor verdadero jamás pedirá que te niegues para complacer. Si estas palabras acariciaron alguna herida o encendieron un rincón olvidado de tu ser, déjanos una luz con tu like y suscríbete. Tal vez esta sea una forma de recordarte que no estás solo en este viaje. Permíteme regalarte una imagen. Es como si hubiera sido una vela encendida constantemente, brindando luz, calor, apoyo, hasta que un día te das cuenta de que te estás consumiendo y decides detenerte, apagarte un momento para volver a encenderte, pero ahora, desde tu centro, desde tu fuego interior, no desde la obligación. Algunos no lo entenderán, algunos se irán, otros simplemente guardarán silencio, pero también llegarán nuevas almas, personas que no querrán que te apagues para quedarse, sino que celebrarán tu brillo sin querer poseerlo, porque hay una diferencia inmensa entre quien se queda para usarte y quien llega para compartir. Como decía Jung, la verdadera soledad no es la ausencia de personas, sino la imposibilidad de expresar aquello que más importa. Cuando eliges tu alma, eliges tu verdad. Y si alguien no puede amarte desde ese lugar, quizás nunca te amó realmente. Después de tanto silencio, de tanto agradar, de tanta autoedición, hay un momento en que tu voz regresa, pero no la voz adaptada, la que decía lo correcto, la que repetía lo que otros esperaban. No. Vuelve tu verdadera voz, la que estuvo sepultada bajo capas de miedo, costumbre y supervivencia emocional. ¿Sabes cómo suena? Al principio es tímida, como un susurro, un esto no me hace bien, un aquí no pertenezco, un necesito algo distinto. Y si te atreves a escucharla, se fortalece. Este renacer no sucede de golpe, es como una semilla que tras mucha oscuridad rompe la tierra y asoma al sol. Frágil, sí, pero viva, poderosa, inevitable. Esa voz interior es tu brújula, la que siempre estuvo ahí esperando a que la miraras. En el lenguaje junguiano, este momento marca el inicio del proceso de individuación, el camino de regreso a ti, al ser auténtico que vive más allá del personaje que el mundo exigía. Cuando recuperas tu voz, también recuperas tu poder de elección. Ya no haces cosas por miedo a decepcionar. Ya no dices sí por temor al abandono. Comienzas a crear una vida que se parece a ti, con tus propios ritmos, tus prioridades, tu sentido. Y todo cambia. La comida, los paisajes, los vínculos. Todo cobra un color nuevo. Las personas que vibran contigo empiezan a llegar y las que no se desvanecen. Y esta vez no duele tanto su partida, porque sabes que al soltar lo que no era auténtico, estás haciendo espacio para lo que sí lo es. Es como si un faro que llevaba décadas apagado finalmente se encendiera. No hace ruido, solo ilumina. Y esa luz empieza a atraer lo que es real y a disolver lo que era solo costumbre. Recuperar tu voz es recuperar tu alma. Es comenzar a vivir desde dentro. Como decía Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y sí, despertar duele. Pero es un dolor sagrado, porque por fin estás viviendo tu vida, no la vida que otros soñaron, para ti. No la versión editada de ti, sino tu existencia real, completa, imperfecta, viva. Cuando empiezas a elegirte de verdad, algo muy profundo cambia. Tus vínculos se transforman, algunos terminan, otros se enfrían, pero también nacen relaciones nuevas, libres de dependencia, de sacrificio, de la necesidad de darte por completo para que no te abandonen. Aparecen conexiones más limpias, más reales,
encuentros entre almas completas que no se necesitan, pero se eligen, porque cuando tú cambias, tu energía cambia. Y esa nueva vibración empieza a reorganizar tu mundo. Lo que antes tolerabas ya no cabe. Lo que antes te hería, ahora lo miras con compasión. Lo que antes te asfixiaba, ahora lo sueltas con paz. Y en ese espacio renovado, algo mágico sucede. Empiezas a atraer otro tipo de personas. Ya no llegan para rescatarte ni para aprovecharse de tu luz. Llegan para caminar a tu lado, para verte de verdad, sin filtros, para escucharte con el corazón abierto, para compartir el viaje, no para consumir tu energía. Es un nuevo idioma del amor, uno donde no tienes que achicarte para ser amado, donde puedes ser tú, con todas tus contradicciones, con tus sombras y con tu luz, y aún así ser sostenido, valorado, abrazado. Carl Jung decía que la verdadera soledad no es la ausencia de compañía, sino la imposibilidad de expresar lo que es importante para ti. Y ahora, finalmente, estás encontrando a quienes pueden escucharte desde ese lugar profundo, donde las palabras se vuelven puentes entre almas. Tal vez algunas personas de tu pasado no comprendan esta nueva versión tuya. Puede que te digan que has cambiado, que ya no eres el de antes, y tienen razón, ya no eres el mismo. Ahora eres tú, porque el precio de la autenticidad puede parecer alto. A veces se paga con distancia, con finales, con incomprensión. Pero lo que recibes a cambio no tiene valor medible. Recibes paz, recibes coherencia, recibes libertad. Antes eras como un rompecabezas mal armado, esforzándote por encajar en piezas que no eran tuyas, en vidas donde no había lugar para tu verdad. Hoy, en cambio, las piezas correctas comienzan a aparecer. No porque las estés buscando con desesperación, sino porque dejaste de traicionarte para encontrarlas. Las relaciones auténticas no son perfectas, pero son verdaderas. Y en esa verdad hay más sanación que en 1000 promesas vacías. Por eso, no temas soltar lo que ya no vibra contigo. No temas crear espacio, porque ese espacio es una invitación para que lleguen nuevas almas. Personas que no te exigen silencio, sino que se alegran con cada palabra que sale de tu voz recuperada. ¿Alguna vez sentiste ese vacío hondo, casi físico, como un hueco en el pecho que parece no tener fondo? Esa sensación de soledad incluso estando rodeado de gente, ese silencio que pesa más que cualquier grito. A veces lo llamamos tristeza, a veces creemos que es soledad, pero muchas veces es un llamado. Es tu alma susurrándote que es hora de volver a ti. Cuando empiezas a elegirte, ese vacío suele hacerse presente, porque al soltar lo que no era tuyo, las máscaras, los personajes, las expectativas, los vínculos forzados, te quedas frente a frente con un silencio que antes evitabas. Un silencio que antes tapabas con ruido, con ocupaciones constantes, con la necesidad de agradar y ser aprobado. Y es ahí donde muchos quieren volver atrás, porque ese vacío asusta, nos confronta con la pregunta que evitamos toda la vida: ¿quién soy yo sin todo eso que me definía? Pero escúchame con el alma, ese vacío no es castigo, es espacio, es tierra fértil, es el vientre sagrado donde empieza a gestarse el nuevo tú. Como decía Carl Jung, el verdadero encuentro con uno mismo es también el encuentro con la sombra, con el vacío, con todo lo que fue negado y reprimido. Estás justo en ese umbral. Y sí, es incómodo, porque el ego grita, te quiere hacer volver a lo seguro, a lo conocido. Te dice que huyas, que no te quedes en ese silencio tan crudo. Pero si resistes, si no corres, si simplemente respiras dentro de ese silencio sin juicio, algo comienza a despertar. La presencia emerge, una calma nueva, una claridad que antes no estaba, una fuerza distinta,
suave pero inquebrantable. Entonces comprendes que no estás vacío, te estás vaciando, te estás deshaciendo de todo lo que no eras. Es como una casa vieja que por fin fue desocupada y ahora puedes elegir qué conservar, qué soltar, qué renovar, qué abrir. Ese espacio eres tú, tu vida, tu templo interior, liberado, renovado, despejado. Y desde ese lugar nuevo, todo se transforma. Ya no haces cosas para llenar ausencias, las haces porque tu alma lo pide. Ya no das amor desde la necesidad de ser aceptado, sino desde la abundancia de estar en paz contigo. Ya no huyes del silencio, lo conviertes en tu hogar. Y en ese silencio por fin escuchas lo más sagrado, tu verdad. ¿Te has dado cuenta de que justo cuando comienzas a brillar, algunas personas se alejan? Duele, sí, porque uno cree que al sanar, al reencontrarse con uno mismo, al elevarse, los demás estarán ahí para celebrar contigo. Pero no siempre es así, porque tu luz, aunque pura, puede incomodar, porque tu autenticidad funciona como un espejo, y en ese reflejo otros se ven obligados a enfrentarse con lo que aún no están listos para mirar. Tu libertad, sin querer, les recuerda sus propias cadenas. Tu crecimiento les confronta con lo que aún no han querido transformar. Como decía Carl Jung, quien se atreve a mirar hacia adentro, despierta. Pero quien despierta ya no puede seguir interpretando el mismo papel. Y eso, para muchos, resulta insoportable. Cuando dejas de pedir permiso para existir, cuando hablas con verdad aunque tiemble la voz, cuando estableces límites sin culpa, cuando eliges amarte aun sabiendo que eso podría decepcionar a otros, entonces aparecen las críticas, los silencios que enfrían, las miradas disfrazadas de preocupación. Pero escúchalo con claridad, no eres tú el problema, es lo que representas, es lo que despiertas, eres un espejo y no todos están listos para verse reflejados. Tu evolución no siempre será aplaudida, pero eso no quiere decir que estés equivocándote. Significa que estás regresando a ti, que estás siendo fiel a tu alma. Piensa en una mariposa. Cuando rompe el capullo, no se detiene a pedir perdón a los que siguen arrastrándose. No explica por qué ahora tiene alas, solo vuela, y al hacerlo, inspira a algunos y desconcierta a otros, no porque sea arrogante, sino porque hay quienes aún no se atreven a volar. Este nuevo capítulo de tu vida te pide coraje, el coraje de seguir brillando incluso si tu luz molesta. El coraje de seguir avanzando, aunque digan que ya no eres el mismo, porque es verdad, ya no lo eres. Cambiaste, evolucionaste, y eso es hermoso. Viniste a esta vida para transformarte, no para quedarte igual. Y sí, en el camino perderás personas, pero también llegarán otras, almas que no solo toleran tu luz, sino que la celebran, la expanden contigo. Así que no te apagues por nadie, no encojas tu esencia para caber en moldes que ya no te pertenecen. No viniste a este mundo para esconderte, viniste a brillar. Hay un momento, no tiene fecha ni aviso previo, pero se siente como una certeza que nace desde dentro, en el que dejas de buscar afuera y eliges tu alma. No porque tengas todas las respuestas, no porque hayas vencido todos los miedos, sino porque sabes, en lo más hondo, que seguir negándote te está costando demasiado. Elegirte no es una decisión lógica, es un acto profundo. Es un rendirte, pero no como derrota, sino como entrega, como si dijeras, ya basta de huir de mí. Es cuando miras tus heridas con ojos nuevos y en vez de esconderlas, decides abrazarlas, porque sabes que dentro de ellas también vive tu verdad. Es mirar tu historia sin miedo y en lugar de rechazarla decirle, te reconozco, no te borro, te integro. Es mirar tus sombras no como algo que necesitas esconder,
sino como parte esencial de tu luz, de tu verdad. Y cuando haces eso, algo comienza a alinearse, no de forma mágica ni instantánea, pero sí de una manera profunda, serena, real. Las relaciones que ya no comparten tu frecuencia se disuelven sin conflicto. Las puertas que antes parecían cerradas ahora se abren con naturalidad. La ansiedad disminuye, el cuerpo deja de tensarse, el alma respira. Porque cuando te eliges desde lo más auténtico, todo lo externo responde a esa vibración. Ya no corres detrás de lo que no fluye, atraes. Ya no imploras atención ni aceptación, invitas desde la plenitud. Ya no interpretas papeles, te permites simplemente ser. Carl Jung lo sabía bien. La vida tarde o temprano te va a pedir que cambies, y si te resistes, dolerá. Pero si te rindes con confianza, florecerás. Y tú estás floreciendo ahora, no porque todo esté resuelto, sino porque, por fin, estás en paz con tu verdad. Y eso es poderoso. Elegir tu alma es un acto radical en un mundo que constantemente te empuja a convertirte en lo que no eres. Es volver al centro, al origen, a tu hogar interno. Y desde ahí la vida se ordena, porque cuando te eliges, la vida también comienza a elegirse por ti, y tú ya diste ese paso. Tal vez, mientras escuchabas estas palabras, algo dentro de ti se sintió visto. Tal vez otra parte aún tiene miedo, aún se pregunta si es tarde. Pero déjame decirte esto con todo el corazón. Nunca es tarde para volver a ti. La vida no está esperando que seas perfecto. Está esperando que seas honesto contigo, que te mires con compasión, que abraces cada parte de ti sin vergüenza, que pongas límites sin culpa. Y sobre todo que te elijas, aunque eso implique soltar lo que ya no vibra contigo, porque cuando te eliges, no solo sanas tú. Sanas tus raíces, sanas lo que vino antes, sanas lo que está por venir. Y no estás solo. Hay miles de almas que, como tú, están despertando. Están regresando a su verdad. Están diciendo con fuerza, hoy me elijo. Y ahora quiero invitarte a hacerlo tú también. Déjalo en los comentarios. Escribe con intención, hoy me elijo. Que esa declaración sea tu primer paso hacia una vida más libre, más consciente, más tuya. Si este video resonó contigo, si te trajo claridad, alivio o impulso para algún cambio que ya estabas sintiendo, considera apoyarnos con un super thanks. Tu aporte nos permite seguir compartiendo contenido que no solo informa, sino que transforma, que acompaña, que sostiene. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora, activa la campanita y quédate cerca, porque ya está apareciendo en tu pantalla el próximo video. Quizá allí también sigas encontrándote contigo mismo.